La mujer descubrió con horror que el hombre que esperaba el tren había sido empujado a las vías. Sin pensárselo 2 veces, saltó al andén. Al ver que el tren estaba a punto de entrar, intentó pedir ayuda a gritos. Pero justo cuando el tren ya casi estaba encima, reunió todas sus fuerzas, abrazó al hombre y logró sacarlo fuera de la vía. Lo que aquella mujer no podía imaginar era que ese accidente inesperado iba a cambiar por completo su vida a partir de entonces. Preocupada por el estado de Peter, ella también fue al hospital, pero como no era de la familia, no le permitieron entrar. Al ver a Peter con la cabeza herida, soltó unas palabras en voz baja. Y justo entonces la enfermera de guardia la oyó. Después de la operación, la enfermera llevó a Lucy hasta la habitación. Al ver la escena tan tierna entre los dos, hasta la enfermera y el policía acabaron comentando lo enamorados que parecían. Cuando la familia de Peter llegó al hospital, Lucy prefirió marcharse, pero cuando le preguntaron por lo que le había pasado a Peter, Lucy contó lo ocurrido, y en un instante atrajo la atención de todos. She's his fiancé. ¿His fiancé? Las palabras de la enfermera la dejaron paralizada. La habían tomado por la prometida de Peter. Al descubrir que Lucy había salvado a su hijo, todos le dieron las gracias. En medio de toda esa carga emocional, Lucy no quiso decepcionar a la familia de Peter, así que decidió ocultar por un tiempo cuál era en realidad su relación con él. A continuación, rodeada del cariño de la familia de Peter, sintió una sensación de pertenencia que llevaba muchísimo tiempo sin experimentar, pero también tenía claro que no podía hacer daño a la abuela de Peter solo por pensar en sí misma. Y entonces, mientras todos esperaban ilusionados, empezó a contar cómo se habían conocido. Resulta que Lucy trabajaba como revisora de billetes, y por eso se cruzaba con Peter todos los días. Aunque entre ellos apenas intercambiaban unas pocas palabras, hacía tiempo que ella se había enamorado en silencio. En los días que siguieron, cada vez que Lucy terminaba su turno, acababa yendo al hospital. Y fue entonces cuando se puso a hablar sola sobre el hecho de que todos la tomaran por la prometida de Peter. En ese momento, lo único que deseaba era que Peter despertara cuanto antes, porque si eso ocurría, todo terminaría de una vez, y además, así evitaría hacerle daño a su familia. Al mismo tiempo, también confesó lo mucho que anhelaba una familia tan unida, y cómo se había enamorado de él nada más verlo. Pero la realidad era cruel. Aunque se veían todos los días, nunca habían llegado siquiera a hablar de verdad. Lo que ella no sabía era que todo aquel secreto lo estaba escuchando justo detrás un anciano. A la mañana siguiente, Lucy miró la hora y se dio cuenta de que había pasado toda la noche al lado de Peter. Entonces, se dispuso a irse a trabajar, pero justo en ese momento, se encontró con la familia de Peter, y ellos la invitaron a cenar con todos. De camino al trabajo, Lucy le confesó a su jefe todas sus dudas, y él le dio una idea bastante atrevida. Le dijo que quizá lo mejor era seguir con la mentira por el momento. Después de pensarlo una y otra vez, Lucy decidió hacerle caso a su jefe, así que terminó yendo a casa de Peter. Cuando estaba llegando, un anciano la llamó por su nombre, y los dos acabaron sentados juntos en la escalera, hablando con ella. El anciano supo que Lucy había perdido a sus padres y que llevaba una vida marcada por la soledad. Al mismo tiempo, también percibió lo sincera y bondadosa que era. La madre de Peter vio a los dos sentados junto a la entrada, y enseguida los hizo pasar con toda amabilidad. En el instante en que cruzó la puerta, Lucy volvió a quedarse impactada por el ambiente cálido de aquella familia. En el fondo deseaba quedarse para siempre dentro de una felicidad que en realidad no le pertenecía, pero jamás imaginó que el papel que estaba fingiendo podía derrumbarse en cualquier momento con la inesperada vuelta de Jack, el hermano de Peter, porque Jack no podía creerse que su hermano hubiera aparecido de la noche a la mañana con una prometida. Para comprobar, esperó en la escalera. Oh, you scared me. I guess I don't remember me. But it's probably because we've never met. Aún así, Jack seguía lleno de dudas. Por eso, le preguntó a su padre quién era en realidad aquella mujer, pero su padre no dudaba en absoluto. Decidido a encontrar alguna contradicción, fue hasta el lugar donde vivía Lucy. Sin embargo, por culpa de lo que contó la casera, acabó enterándose de algo totalmente inesperado. Oh, I'm dating. Con la intención de desenmascararla, Jack la puso contra las cuerdas delante de toda la familia, pero las respuestas vacilantes de Lucy hicieron que el ambiente se volviera tensísimo en cuestión de segundos. No fue hasta ese instante cuando ella descubrió la sarta de tonterías que había soltado la casera. Para demostrar quién era, reveló un secreto de Peter. Peter has one testicle. Y eso dejó a toda la familia mirándose sin saber qué decir. Después de que su madre lo comprobara, quedó claro que era cierto. Ese día el anciano fue a buscar a Lucy. Sabía que en el fondo Lucy era una buena persona, y también sabía que estaba completamente sola y necesitaba desesperadamente el calor de una familia, justo lo que Peter tenía de sobra. Por eso el anciano le pidió que siguiera con la situación tal como estaba. Al final, Lucy aceptó, y poco después, para disculparse, Jack fue a verla. Pero cuando estaban a punto de irse,
El coche se quedó atrapado entre otros dos, y no tuvieron más remedio que esperar allí. A medida que hablaban, la tensión entre ellos fue desapareciendo. Cuando Jack escuchó la historia de Lucy, no pudo evitar sentirse conmovido. Mientras seguían hablando, llegaron al edificio donde vivía Lucy, y justo entonces pasó algo inesperado. Como el suelo estaba resbaladizo, para no caerse acabaron abrazándose con fuerza, y al sentir al otro tan cerca, empezó a nacer entre ellos una emoción distinta. Pero como Lucy era, en teoría, la prometida de su hermano, Jack decidió mantener las distancias. Sin embargo, al segundo siguiente, los dos volvieron a caerse al suelo. La situación resultó tan incómoda como dulcemente embarazosa. Al final se despidieron con cierta pena en la puerta del edificio, pero cuando Lucy volvió hasta entrar en su piso, lo primero que hizo fue correr hacia la ventana, y mientras observaba cómo Jack se alejaba, notó que empezaba a enamorarse de él, y también sintió un pequeño remordimiento por haber ocultado quién era en realidad.